Bien, continuando con el teorema de Blackman aplicado a los circuitos eléctricos, habíamos visto en el video 1 acerca del teorema de Blackman, el cual nos permite en un circuito con resistencias más una fuente dependiente hallar la resistencia equivalente visto desde los terminales AB. Entonces, para cualquier circuito lineal se tiene que esta resistencia que se quiere hallar entre los terminales AB está dada por esta relación de acá, donde RABD es la resistencia equivalente entre los terminales AB, la resistencia equivalente vista desde los terminales AB, con las fuentes independientes, si es que las hubiera dentro del circuito, y la fuente dependiente o una fuente dependiente deshabilitadas. Sabemos de qué se trata deshabilitar o apagar las fuentes independientes. Si es una fuente de corriente, se abre. Si es una fuente de tensión, se cortocircuita. Pero ¿a qué se refiere con una fuente dependiente deshabilitada? Veamos entonces. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de corriente que depende de una tensión. Si nosotros queremos deshabilitar esta fuente, hacemos que el coeficiente de la fuente, el coeficiente de la variable que controla esta fuente, que la variable que la controla es Bx, hacemos que ese coeficiente sea igual a 0. Si hacemos que sea igual a 0, el A, entonces la corriente que va a pasar por esta fuente va a ser igual a 0, no va a haber corriente. Entonces, de forma simplificada, lo podemos ver como una fuente de corriente dependiente de tensión que se abre, ¿no? Esta fuente de corriente dependiente de tensión se abre, ¿no? De forma simplificada. Asimismo, si tenemos una fuente de tensión que depende de una corriente, ¿no? En este caso esta fuente de tensión está dependiendo de la corriente Ix. Si queremos deshabilitar esta fuente dependiente, hacemos que el coeficiente B de la fuente sea igual a 0. Si hacemos que el B es igual a 0, entonces la tensión de esta fuente será igual a 0, ¿no? Lo que equivale a un cortocircuito, ¿no? Ahora, de forma simplificada, ¿no? Esto se puede ver como que la fuente de tensión que depende de corriente se cortocircuita, ¿no? De la misma forma como si fuese las fuentes independientes, ¿no? Bien. Ahora, el TSC es el return ratio con los terminales de interés A y B en cortocircuito. Es decir, hallamos el TSC, el SC es short circuit, ¿no? Con los terminales A y B en cortocircuito. Asimismo, el otro parámetro, el TOC, es el return ratio con los terminales de interés AB en circuito abierto, ¿no? OC, open circuit. Todo esto se vio en el video 1, donde se mostró una teoría básica dando el detalle de qué significan estos TSC y este TOC, los return ratio. Y ahí se mostró ejemplos de circuitos eléctricos resistivos con una fuente dependiente, se mostró 3 ejemplos, y también 2 fuentes dependientes de la misma variable, se dio 2 ejemplos. Asimismo, Asimismo, en el otro video se mostró un circuito resistivo más fuentes dependientes, ¿no? En este caso, 2 fuentes dependientes. Ambas fuentes dependen de diferentes variables. Y se mostró cómo mediante el teorema de Blackman se podía hallar la resistencia equivalente vista entre los terminales AB cuando hay múltiples fuentes dependientes de diferentes variables. Para ello se usó el teorema de Blackman extendido a circuitos con múltiples fuentes dependientes. En el video 2 mostramos todo esto, ¿no? Para 2 fuentes dependientes, donde esta de acá era la relación que se usaba para hallar esta resistencia, ¿no? Donde nuevamente el parámetro RABD es la resistencia equivalente que se observa desde los terminales AB con todas las fuentes independientes y dependientes en off, o sea, deshabilitadas. Asimismo, T sumatoria SC o T sumatoria short circuit es la sumatoria de los return ratios con los terminales AB en cortocircuito, ¿no?
Por otro lado, el T sumatoria OC es la sumatoria de los return ratios con los terminales AB en circuito abierto. Todo eso se vio en el video 2, además de darse una teoría básica para el empleo de esta fórmula y a qué significan estos T sumatoria SC, T sumatoria OC. Se mostró también ejemplos de circuitos resistivos con dos fuentes dependientes de diferentes variables, ¿no? Se mostraron dos ejemplos. Hoy día vamos a ver el teorema de Blackman aplicado a circuitos eléctricos con impedancias, donde, por ejemplo, tenemos un circuito con resistencias, inductancias y capacitancias, donde aquí tenemos una capacidad, aquí tenemos una inductancia. Observen cómo está dado tanto el capacitor como el inductor. Está dado en el dominio de los complejos, menos J omega C y J omega L. Tenemos este circuito más, ¿no?, más una fuente dependiente. Entonces, para hallar la impedancia entre los terminales AB de este circuito con resistencias, inductancias y capacitancias más una fuente dependiente, usamos el teorema de Blackman visto como impedancias, ¿no? En lugar de R va a ser Z, y se halla de la misma forma como se usó el teorema de Blackman para circuitos resistivos con una fuente dependiente. Por otro lado, también aquí mostraremos cómo se puede hallar la impedancia equivalente entre los terminales AB de un circuito que contenga resistencias, inductancias y capacitores, ¿no?, más fuentes dependientes, ¿no? En este caso múltiples fuentes, dos fuentes dependientes de diferentes variables, ¿no? Para ello se utiliza el teorema extendido de Blackman para múltiples fuentes, que en lugar de ser R, como lo vimos en la diapositiva anterior, acá va a ser un Z. Y el ZB se halla de la misma forma que se halló el RAB con múltiples fuentes dependientes, tal como se hizo en el video anterior, donde solamente habían resistencias y fuentes dependientes. Acá en este caso, como estoy mostrando, acá es un circuito, este es un circuito con resistencias, inductancias y capacitancias más fuentes dependientes. Por lo tanto, en este video 3 vamos a ver circuitos eléctricos con impedancias y una fuente dependiente. Van a ser dos ejemplos, ¿no?, de este tipo de acá. Y también voy a mostrar un ejemplo de cómo aplicar el teorema de Blackman extendido, ¿no?, para dos fuentes dependientes de diferentes variables, ¿no? O sea, vamos a estar, en este ejemplo de acá, vamos a estar usando esta forma de acá, ¿no? Bien. En el video 4 mostraré cómo se puede aplicar el teorema de Blackman a circuitos eléctricos puramente resistivos. Es decir, a lo largo de estos 3 videos que les estoy mostrando, hemos visto cómo el teorema de Blackman puede ser usado cuando hay, ¿no?, fuentes dependientes. En el video 4 van a ser circuitos puramente resistivos. Entonces aquí voy a mostrar cómo una resistencia puede ser representada mediante una fuente dependiente, y a partir de ahí vamos a aplicar el teorema de Blackman. Bien, en otros videos veremos la aplicación del teorema de Blackman en circuitos analógicos que contengan transistores, BJT, MOSFET y OP-AMPs. Asimismo, como una observación, la forma de la aplicación del teorema de Blackman a circuitos con múltiples fuentes dependientes que se empleará en el ejemplo 3 de este video que verán a continuación, no se usará en circuitos analógicos realimentados multietapa. Es decir, por ejemplo, aquí nosotros tenemos transistores. Acá tenemos un transistor BJT en su versión NPN y PNP. Su modelo en pequeña señal es el mostrado. Observen cómo es su modelo en pequeña señal. Contiene una fuente dependiente de tensión, ¿no? Depende de esta tensión de aquí. Dicho sea de paso, este es su modelo en pequeña señal simplificado. Entonces, en circuitos realimentados con un solo transistor, se puede emplear el teorema de Blackman tal como lo hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no?, ya que hay una fuente dependiente, ¿no?
Asimismo, comentarios similares si es que tenemos un circuito con un solo transistor MOSFET, ¿no? Ya sea su versión MOS-N o MOS-P, ¿no? Noten que el modelo a pequeña señal de este transistor MOS-N o MOS-P es de la siguiente manera: una fuente de corriente dependiente de tensión. Entonces aquí también podemos aplicar el teorema de Blackman, ¿no? Cuando hay un solo transistor. Ahora, si tenemos circuitos de esta forma de aquí, observen cuántos transistores hay. 1, 2, 3, 4, 5 transistores. De acuerdo a lo que hemos visto en el video anterior, en el video 2 y en el ejemplo 3 que vamos a ver a continuación, de cómo se aplica el teorema de Blackman, cuando se tienen múltiples fuentes dependientes, acá ustedes tendrían 5 fuentes dependientes, ¿no? Entonces, la solución mediante la forma que en el ejemplo 3 se da, si la aplicamos a este circuito de acá, se va a hacer bastante complicado. Si es que queremos hallar, por ejemplo, un RX o un RY. En ese caso, ¿no?, también se usará el teorema de Blackman, pero de otra forma. Bien, eso sería todo en cuanto a esta intro. Vamos ahora a los ejemplos. Bien, vamos entonces con este primer problema. Nos piden hallar la impedancia desde los terminales AB, es decir, de acá. Bien, tal como ya hemos visto en el video anterior, que abajo en la descripción del video les dejo el link del video anterior, lo primero que tenemos que ver en el problema es, o en el circuito, es si es que hay fuentes independientes, ¿no? Fuentes independientes. Lo primero que tenemos que hacer es colocarlas en off. Si las hay, las colocamos en off. Vale decir fuente de tensión en corto y fuente de corriente abierto. Bien, acá hay una fuente independiente. Entonces esta va a estar en cortocircuito. Y por lo tanto, si esto está en corto, el circuito nos va a quedar así. Este punto es el mismo de acá. Entonces nos va a quedar esto así. 9 menos 7J, 8J4, acá está menos más BX, ¿sí? Acá sería menos este punto de acá, que es este, menos más BX, y la fuente dependiente 5BX, y acá estaría A, y acá estaría B, menos 3J. Entonces de acá vamos a ver el ZB. Bien, nos queda este circuito entonces. Ya, nuestro siguiente paso es hallar el ZB con la fuente dependiente deshabilitada. Esto quiere decir, de acuerdo a cómo habíamos estado guiándonos, la fuente dependiente de corriente, la fuente I, que es 5BX, va a estar en off. Entonces en off significa que esta fuente de corriente deshabilitada en off. Esto significa que está el circuito abierto. Entonces el circuito nos va a quedar así: 9 menos 7J, 4, 8J, 3J, menos 3J por aquí. Bien, no nos interesa colocar el BX porque no tiene ninguna dependencia ahorita, ya que estamos viendo la impedancia deshabilitada. Entonces por acá vemos ZAB disable. Entonces ZAB deshabilitada sería 9 en paralelo con menos 7J en paralelo con 4 más 8J, y todo esto de acá
va a estar en serie con menos 3J. Si todo esto lo trabajamos, ZB deshabilitada nos va a dar aproximadamente 5.8 menos 4.54 J ohm. Listo. Ahora, hallamos el siguiente parámetro de short circuit con la condición que los terminales A y B van a estar en corto, y procedemos a hallar menos Bx sobre Bx circunflejo. Ok, partamos entonces de este circuito y a este le cambiamos el circunflejo. Acá nos quedaría algo así. 9. Noten que estas tres impedancias están en paralelo. Las vamos a poner y acá sería menos más de x menos 7j 4 8j 5bx circunflejo, y acá menos 3j. Este es A y este es B. Recuerden, si yo pongo circunflejo aquí en esta variable, significa que esta fuente ya no es más dependiente de esta variable de aquí. Ya no depende más de esta variable, entonces esta fuente se torna independiente. Entonces, con la condición de AB en corto, entonces esto va a estar así. Esto va a estar en paralelo con todo esto. Entonces el circuito nos quedará así: 9 en paralelo con menos 7j en paralelo con 4 más 8j, todo eso en paralelo con menos 3j menos más bx (5bx). Todas estas impedancias están en paralelo, dado que este es un corto, entonces esta impedancia está en paralelo con todos estos. Entonces esto de acá multiplica esta impedancia de acá. Esto no es una resistencia, esto ya es una impedancia, ¿no? Entonces menos bx es igual a toda esta impedancia, 9 en paralelo con menos 7j en paralelo con 4 más 8j en paralelo con menos 3j, todo eso por 5bx circunflejo. Entonces menos bx sobre bx circunflejo será todo esto de acá, ¿no? Hacemos todo el cálculo y nos sale 4.81 menos 11.23j, y esto es menos bx sobre bx circunflejo. Esto es de short circuit. Noten ustedes cómo al calcular el T short circuit con esto, con AB en corto, una vez que cortocircuité esto, ya no me interesa más los terminales AB. Lo único que me interesa es hallar las relaciones bx circunflejo con bx. Es lo único que me interesa hallar, ya no me interesa más esto. Bien, vamos para el tercer parámetro, de Open Circuit, con la condición que A y B ahora están en circuito abierto, y hallamos que esto es menos Px sobre Px circunflejo. Bien, entonces a este circuito de acá lo vamos a dejar en circuito abierto, ¿no? Tal como me manda el de Open Circuit. Por lo tanto, si queda esto abierto, esta impedancia ya no me interesa, ¿no? Ya no me interesa esta impedancia, me interesa todo esto de acá. Entonces me quedaría (9) por acá menos 7j
acá está menos más bx, y aquí tenemos al 5bx circunflejo, ¿no? Listo. Entonces todas estas impedancias están en paralelo, por lo tanto menos bx, todo esto en paralelo, ¿no? Para hallar el bx ponemos todo esto en paralelo, que se va a multiplicar por esto de acá. Entonces 9 en paralelo con menos 7j en paralelo con 4 más 8j, todo esto lo multiplicamos por 5bx circunflejo. Si nosotros operamos, pasamos esto para acá y hacemos toda esta operación, aproximadamente a mí me sale 28.98 menos 7.71j, y menos bx sobre bx circunflejo este open circuit. Por lo tanto, ya tenemos los tres parámetros. ZB es igual a ZB deshabilitado por 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. Muy bien. ZB deshabilitado, esto de acá, 5.8 menos 4.54, 4.81 menos 11.23, 4.81 menos 11.23, J, y acá 1 más 28.98 menos 7.71 J. Bien, ustedes efectúan todo esto, a mí me sale 0.195 menos 3J ohmios. Bien, entonces noten ustedes cómo el proceso de cálculo que hemos realizado es el mismo, es absolutamente el mismo que el que hemos hecho con resistencias. Bien, vamos con otro problema. Bien, vamos a continuar con este problema. Hallar la impedancia que se ve de los terminales AB, es decir, esta de acá. Como siempre, el primer paso, fuentes independientes, si es que las hubiera, en off. Ya sabemos, voltaje en corto, si hay una fuente de tensión independiente, estará en corto, y si hay una fuente de corriente independiente, estará en circuito abierto. Aquí en este circuito solo hay una fuente independiente y es de tensión, que es esta, entonces la cortocircuitamos. El circuito nos quedará de la siguiente forma. Esto es en paralelo con esto. 9 en paralelo con 8J. 16. Bien, y este de acá es 20. Bien, así nos queda el circuito, listo entonces para trabajarlo. Por lo tanto, lo primero que hallaremos el ZB con las fuentes deshabilitadas. En este caso
fuente, acá tenemos la fuente de corriente dependiente que vale 3Bx, estará en off. Entonces esto está en circuito abierto. Entonces nos queda algo así, ya no nos importa esto. Entonces tendríamos algo así: 9 en paralelo con 8J menos 10J. No nos interesa la variable Bx porque ya hemos eliminado esto. Acá sería 16, acá sería 20. Ya, hay que observar que al abrir esta fuente, esta resistencia ya no está, porque queda colgando, ya no está. Entonces nos queda el circuito así, ZAB deshabilitado. Primero, acá hay esta y esta están en serie, y todo esto está en paralelo con esto y está en serie con esto. Por lo tanto, ZB deshabilitado tendríamos 20 más todo esto de acá, ¿no? En este caso sería 9 en paralelo con 8J, y esto a su vez es en paralelo con esto de aquí. Bien, entonces ZB, si nosotros hacemos el cálculo, a mí aproximadamente me sale 24,62 más 2.87 J ohmio. Bien, ya lo tenemos. Ya, siguiente parámetro, el T short circuit, en la condición que los terminales AB estén en cortocircuito, y esto es menos Bx sobre Bx circunflejo. Bien, entonces a partir de este circuito, ¿no?, lo trabajamos para Bx circunflejo. Entonces vamos a ponerlo aquí, casi. A ver, vamos a redibujarlo aquí. Acá está el Bx, acá está el 16, entonces de acá hasta acá, de acá hasta acá, y de acá hasta acá. Entonces este es el mismo punto, este de acá es el mismo punto de acá. Entonces podemos hacer esto. Mm. Ok, ya. Nuevamente, si yo pongo circunflejo aquí en Bx, significa que esta fuente de corriente ya no depende más de esta tensión de acá. AB está en corto, entonces esto está en cortocircuito. Y noten que si esto está en cortocircuito, la corriente va a venir por acá, va a venir de esta forma, ¿no? No va a venir por acá, sino va a venir por acá. Se va a quedar dando vueltas por acá. Va a venir así. No va a venir por acá. Entonces la corriente por acá es igual a 0. Y si acá si no lo ven así, transformen esto. No, está bien. La corriente por acá es igual, la corriente por acá es igual a 0. Entonces si por acá no viene corriente, entonces Bx es igual a 0. Con I igual a 0, entonces Bx igual a 0, y si Bx es igual a 0, entonces T short circuit igual a 0. Bien, ahora vamos con el siguiente parámetro, T open circuit, ¿no?, en la condición que AB
está en circuito abierto, menos Bx sobre Bx circunflejo. Ok, es básicamente este mismo, pero acá en circuito abierto. Entonces dibujamos. El circuito nos quedaría así. 9 8J menos 10J, y acá es más menos Bx vamos a poner acá 20 por acá está 3Bx circunflejo bien, lo dejamos abierto. Entonces si está abierto esto de acá nuevamente es circunflejo, entonces ya esta fuente no tiene nada que ver, ¿no?, con esta variable de acá. Entonces esta fuente se torna independiente. Entonces al esto estar abierto, la corriente viene así. Ok, entonces por acá está viniendo 3Bx circunflejo. Entonces podemos reconocer que esto está en paralelo. Esto va a estar así entonces. 9 está en paralelo con 8J. Esto de acá era 16, perdón. Bien. Acá va a estar 16. Acá va a estar más menos Bx y acá va a estar menos 10J. Por acá viene esto. Y por acá puntos suspensivos, ¿no? Puntos suspensivos significa que viene todo esto de acá. Puntos suspensivos significa que viene todo esto de acá. Entonces, por acá viene 3Bx, esta corriente de acá. Bien. Entonces acá puedo plantear un divisor de corriente, ¿no? Voy a hallar esta corriente de acá. Supónganse que yo la llamo Ix. Entonces, por divisor de corriente, tendría que Ix es igual a 9 paralelo con 8J. Todo esto por esta corriente de acá. Sobre estas, bueno, en realidad estas tres impedancias, ¿no? 9 en paralelo con 8J más 16 menos 10J. Ay. Bien. Entonces, acá si ustedes trabajan todo esto, les va a salir Ix es igual a, si ustedes trabajan, a mí aproximadamente me sale esto, 3815 más 0.7769J Bx. Bien, esto me sale ya. Ahora si a esta corriente de acá la multiplico por este menos 10J, me va a salir Bx. Entonces Px es igual a menos 10J por todo esto de acá, por Ix, impedancia por corriente. 0.3815 más 0.7769J Bx circunflejo. Listo, entonces
Este negativo yo lo puedo pasar para acá y el resto lo trabajo así. Entonces me quedaría menos bx sobre bx circunflejo. Esto menos bx sobre bx circunflejo es el T open circuit. Es igual a, sería como el menos lo he pasado para acá, entonces 10J por todo esto. Si trabajamos todo, a mí me queda 7.769 más 3.815J. Listo. Entonces ya tenemos todo. El ZAB, de acuerdo a la fórmula, es el ZAB deshabilitado por 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. Bien, este ZAB está por acá, 24.62 más 2.87J. El T short circuit, bueno, el T short circuit era igual a 0, ¿no? Entonces lo voy a colocar aquí nomás. ZB 24.62, 2.87. Más 2.87J. 1 más T open circuit, que es esta de acá. En este caso sería, bueno, le ponemos así, 7.769 más 3.815J. Bien, operamos y nos sale menos 2.579 menos 1.877J ohmios. Es importante notar que aplicando el teorema de Blackman, una vez que cortocircuitamos AB para hallar el T short circuit, o abrimos o dejamos abierto el AB para obtener el T open circuit, ya no me importa más trabajar o ver los terminales AB. Lo único que me importa es hallar la relación, ¿no?, de esta variable con esta otra variable. Es lo único que me interesa. Bien, vamos con el último problema. Bien, continuando, vamos a hallar la impedancia ZB a partir de estas terminales de acá, de A y B. Entonces esta es la impedancia que vamos a hallar. Noten ustedes que esto es un circuito con dos fuentes dependientes, una fuente de tensión dependiente de esta tensión de acá y una fuente de corriente dependiente de la corriente que pasa por acá. Entonces ya hemos trabajado en un video anterior este tipo de problema cuando hay fuentes dependientes que dependen de diferentes variables. Abajo en la descripción les dejo el link donde lo hemos trabajado. Entonces igual procedemos de la misma manera, ¿no? Lo primero, verificar si hay fuentes independientes en off. Si es que es de voltaje, estarán en corto, y si es que hay corriente, si es que hay fuentes de corriente independientes, cuando se ponen en off significa que es un circuito abierto. Aquí solamente hay esta fuente independiente, por lo tanto esta fuente va a estar en off, esta fuente independiente de tensión va a estar en off, va a estar en corto, por lo tanto esto va a ser así. Bien. Estas dos van a estar en paralelo, desde ya voy colocando, entonces esto en paralelo con eso, entonces vamos a ponerle una vez. 20, 20, menos 8, menos 5 medios J. Ok.
y desde aquí vamos a hallar el ZAB. Bien, entonces lo primero, vamos a definir quién va a ser la fuente 1 y quién va a ser la fuente 2, o la variable 1, la variable 2, como lo quieran ver. Entonces fuente dependiente 1, pongamos que sea, bueno, esta corriente de acá, I sub 0, o variable dependiente 1 I sub 0, entonces I sub 0 se va a transformar en I sub 0, 1. Fuente dependiente 2, B sub 0, ahora va a ser B sub 0, 2. Bien, con eso ya podemos trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hallar es el ZAB con las fuentes, en este caso las dos fuentes deshabilitadas, ¿no? Las dos fuentes dependientes, tal como fuente de corriente 4i01 va a estar en off, y fuente de tensión B02 tercios va a estar en off, ¿no? Esto va a estar en corto y esto va a estar abierto, entonces esto va a estar así. No me interesa ya poner las variables. Esto se abre. Entonces ZB deshabilitado sería esto nada más, menos 5 medios J ohmios. Bien, ahora vamos a trabajar para hallar el T-short circuit, ¿no? Con la condición de que los terminales AB estén en corto. Entonces vamos a trabajar con esto. Y vamos a ver los aportes, ¿no? Primero vamos a trabajar con esta fuente, dado que esta es la fuente 1, el aporte que esta fuente le hace a su propia variable, después el aporte que esta fuente le hace a esta otra variable, ¿no? Acá tenemos un T, esta con respecto a esta, y acá tenemos otro T. Y luego otro T más, ¿no? Esta fuente a su propia variable y luego esta fuente a su otra variable. Ahí tienen dos temas bajo la condición que AB esté en cortocircuito. Entonces vamos primero con un short circuit, esto con la condición que vamos a, si esta es la fuente 1, esta fuente la vamos a apagar. Fuente de tensión B sub 0,2 sobre 3 va a estar en off, y esto va a ser menos I sub 0,1 sobre I sub 0,1 circunflejo. No se olviden, este circunflejo significa que esta fuente la estamos tornando independiente de su variable que antes la controlaba, ¿no? Bien, esta fuente en off significa que esto está en corto, y el AB en corto es esto de acá en corto. Entonces, ¿qué vamos a tener? El circuito que nos queda sería este. Acá está 4, aquí está 0, 1, la fuente en corto está así. 4 y 0, 1, ay. Menos 5 medios J, acá está A. Acá está B. En la condición que AB esté en corto, entonces esto está en corto, y recordemos, bueno, acá está B0, acá está B sub 0,2, ¿no? Que no me interesa ponerlo, me interesa esta variable para calcular esta relación de acá. Para empezar, si es que esto está en corto, entonces esto no tiene cómo llegar aquí. Entonces, no pasa corriente por acá. No hay corriente por acá. Entonces, I01 es igual a 0. Entonces, si I01 es igual a 0, T1 short circuit
es igual a 0. Vamos con la siguiente, T12 short circuit, con la condición que la fuente de tensión B sub 02 esté en off y hallamos la variable 1, la variable 2. Entonces I01 es la variable 1 y acá la variable 2 es B02. Bien, entonces vamos a ver cómo le aporta a esta variable de acá con esto en cortocircuito. Bien, con esto cortocircuitado, entonces este es 4, esto ya no me importa. Estamos en la condición short circuit, AB en cortocircuito. Acá se supone que estaba la variable 2, o ahí está la variable 2. Entonces si yo pongo el AB en cortocircuito, entonces B sub 02 es igual a 0. Entonces T12 short circuit es igual a 0. Bien. Continuamos. Ahora T2 short circuit. Vamos allá, esta de acá. Esto significa la variable 2 a su propia variable, o sea, B02 circunflejo a su propia variable. Y como estamos trabajando con la fuente de la variable 2, la otra fuente, esta de acá de la variable 1, va a estar en off, o sea, la fuente de corriente 4i01 va a estar en off. ¿Qué significa que esté en off esta fuente de corriente? Que está en circuito abierto. Por lo tanto, tendremos este circuito de acá. 4. Esta fuente está encendida. Ahora sí, B02 tercios. Esta fuente de acá está abierto. Acá está A. Acá está B. Más menos B02. Bien, la condición es que AB esté en abierto, en cortocircuito, entonces esto está así. Entonces aquí, así como está con AB en corto, B02 es igual a 0, entonces T2 short circuit es igual a 0. Vamos con el otro, que la fuente 2 le va a dejar, la variable 2 le ejerce a la variable 1, entonces nos queda T21 short circuit con la condición que la fuente de corriente 4i01 esté en off, o sea en circuito abierto. 4i01 en off. Esto entonces es igual a variable 2 B02 circunflejo y cuánto le aporta esta fuente de variable B02 circunflejo a I01 con esta fuente abierta. Bien, como estamos en short circuit, AB en short circuit, esto se cortocircuita, esto está abierto, entonces me queda esta parte de acá. I01 más menos P02 sobre 3 circunflejo, por acá la fuente de corriente está abierta, acá sería menos 5 medios J, acá está AB, y como estamos en short circuit, esto está en corto. Entonces solo me importa de aquí a acá, va hacia arriba, entonces menos 4i01 es igual a
B02 circunflejo 3. Entonces yo este menos lo dejo acá, menos I01 sobre B02 circunflejo sería menos, bueno, menos no, si el menos lo estoy dejando acá sería 1 sobre 12, menos I01 sobre B02 circunflejo 1 sobre 12, esto es este de acá, ¿no? T21 short circuit. Bien, ya he terminado todos los short circuit, ahora vamos con T open circuit. T open circuit, con la condición que los terminales AB estén en circuito abierto. Bien. Ok, entonces veamos. Lo primero, T1 open circuit, la variable 1, entonces menos bx1 le va circunflejo la va a ejercer a bx1, con la condición que la otra fuente de la variable 2, la fuente dependiente 2, esté en off, ¿no? Entonces acá sería la fuente de tensión B, que es igual a B0 medio sobre 3, tiene que estar en off. Bien, veamos si está en off. Esto está en cortocircuito y esto está en circuito abierto, ya que estamos en T open circuit. Entonces nos va a quedar algo así. No nos interesa la corriente que pasa por acá. No es BX, perdón, acá mil disculpas, acá hay un error. I01 es la variable, perdón, este es I01, perdón, menos I01 circunflejo, entonces por acá pasa I01, mil disculpas por el error. Por acá está la fuente está en corto, ya, la fuente está aquí, es hacia arriba que mira, sí, 4I01 entonces. Menos 5 medios J, ya. Bien, mil disculpas por el error. Esto está en circuito abierto, entonces lo dejamos así. Pero no hay cómo llegar de aquí a acá. No hay cómo aportar de aquí a acá, por lo tanto, I01 es 0. Entonces, T1 open circuit es igual a 0. El siguiente es variable 1 le aporta a la variable 2 en este es open circuit. Este es open circuit con la fuente B02 sobre 3 en off. Y esto es I01 I01. Esto sigue estando en corto. Y esto de acá ya nos quedaría así. No, perdón, a la variable 2, perdón, esto sería P02. Ahora sí, mil disculpas. Acá está 4, acá está la fuente de tensión, acá está 4I01 menos 5 medios J más menos de 0,2. Bien, lo dejamos en circuito abierto, por esto que estamos en TOC, T open circuit. Entonces B02 es igual a esto por esta fuente de corriente viene así, ¿no? 4I01 circunflejo por menos 5 medios J. Nuevamente que yo ponga circunflejo acá
esta fuente circunflejo y sub 0, 1 circunflejo significa que la estoy volviendo dependiente de su variable original. Entonces este se va con este, fondo sería menos 10j y sub 0, 1. Entonces este menos lo pasamos al otro lado, P02 y 0,1 circunflejo sería 10j. Y como es menos B sub 0,2 sobre I sub 0,1, esto es T12 Open Circuit. Bien, vamos entonces ahora con T2 Open Circuit menos, acá sería B02, le ejerce su propia variable con la fuente de corriente de la variable 1, ¿no? Que era en este caso I sub 0,1, 4 I sub 0 en off. Bien, significa como es una fuente de corriente está abierto. Entonces esto abrimos y esto nos quedará así. 4, acá está más menos B sub 0, 2 tercios, y esto es circunflejo. Esta fuente de acá se abre, ¿no? Nos queda así. Bien, no hay cómo llegar de aquí a acá. Entonces no hay nada por acá, no pasa corriente, no pasa nada, porque es un circuito abierto. El AB está en circuito abierto, acá no hay nada, entonces B sub 0,2 es igual a 0. Por lo tanto T2 Open Circuit es igual a 0. Vamos con la siguiente. T2 1 Open Circuit. Eso quiere decir que a la variable 1 vamos a ver cuánto le aporta B02 circunflejo, con la condición que la fuente de corriente I01 esté en off. Bien, de acá para acá. Acá está 4, por acá está I01. Y esta fuente de corriente está abierta. No me interesa escribir B02 porque me importa esta variable de aquí. Entonces acá sería más menos I01 es igual, como este es más menos, sería B02 tercios. Entonces menos I01, este pasa para acá, 1 sobre 12. Menos I01 sobre B sub 02 circunflejo 1 sobre 12, esto es T21 Open Circuit. Ok, con eso ya tenemos todo. Podemos hallar entonces T sumatoria short circuit, que esto es T1 short circuit más T2 short circuit más T1 short circuit, T2 short circuit menos T12 short circuit por T21 short circuit. Ok, T1 short circuit 0. Esto de aquí
0. T2 short circuit, ¿dónde estás? 0 también. T2 short circuit 0. Esto es 0, esto es 0. T1, 2 short circuit 0. Pues si este de acá es 0 y esto de acá también va a ser 0, pues, ¿no? T2, 1, no interesa lo que sea, ¿no? Pero esto de acá es 0, esto de acá es 1 sobre 12, ¿no? T2, 1 short circuit es 1 sobre 12, pero no interesa cuánto sea porque se está multiplicando por 0. Entonces todo esto de acá es igual a 0. Segundo open circuit es T1 open circuit más T2 open circuit más T1 open circuit por T2 open circuit menos T1 2 open circuit por T2 1 open circuit. Bien, T1 open circuit 0, T2 open circuit 0, esto es 0, esto es 0, por lo tanto esto es 0, esto es 0, menos T1 2 open circuit 10J, y este es este, T2 1 sobre 12. Ok, si multiplicamos esto sería 10J, sería 5 sextos menos 5 sextos J. Todo esto por J. Entonces nuestra fórmula de Blackman uno más T sumatoria, short circuit 1 más T sumatoria de open circuit. T short circuit sumatoria, hemos hallado que esto de acá es 0. Entonces el ZAB deshabilitado es menos 5 medios J. Entonces esto de acá es menos 5 medios J por 1 más 0, 1 más T sumatoria open circuit, 1 menos 5 sextos J. Ay, no me queda espacio, pero suficiente. Si ustedes trabajan todo esto, a mí me sale 75 sobre 61 menos 90 sobre 61J, o lo que es lo mismo 1.23 menos 1.48J. Bien, eso sería entonces el cálculo. Comentarios entonces para finalizar es que es la misma forma que hemos hecho en circuitos resistivos, es decir, nosotros trabajamos con Blackman con circuitos resistivos. Ya hemos mostrado cómo trabajar con el teorema de Blackman en circuitos puramente resistivos. Entonces esa misma forma se aplica cuando tenemos circuitos así de tipo con impedancias, ¿no? Es la misma forma. Y nuevamente lo que yo creo más importante en Blackman es que, a diferencia de del esquema tradicional de sacar una impedancia, cuando yo les hablo de esquema tradicional, nuevamente me estoy refiriendo a que si nosotros tenemos un circuito AB, un circuito cualquiera, para nosotros poder ver
cuál es su impedancia, su resistencia, le tenemos que inyectar un btest y test, ¿no? Si es que el circuito contiene una o más fuentes dependientes, tal que si es que este es el terminal A y este es el terminal B, la resistencia o impedancia desde A a B sería btest sobre itest. Eso es el esquema tradicional, pero por Blackman hacemos lo que les estoy mostrando, y sobre todo esto, ¿no? Cuando estamos trabajando los tests, los return ratio, una vez que colocamos de acuerdo a lo que se nos pide, por ejemplo AB en corto, ya no me va a importar más los terminales desde donde estoy mirando la impedancia. Lo único que me interesa es hallar las relaciones de T, Bx entre Bx circunflejo. No me interesa más el AB. Igual acá, ¿no? Por ejemplo, T Open Circuit, ¿no? Una vez que dejo el AB en circuito abierto, ya no me interesa más estos terminales, ya no me importa más el AB, me interesa hallar simplemente la relación Bx circunflejo con Bx, ¿no? Es todo lo que me interesa hallar. Bien, considero que esta técnica de Blackman puede ser usada con mucho éxito, ¿no? En sus cálculos de impedancia cuando ustedes tengan fuentes dependientes. Acostúmbrense, sé que al principio es un poco pesado, ¿no? Pero después van a ver que esto es muy sencillo. Y también otra cosa, ustedes están viendo que en el cálculo de impedancias lo único que estamos haciendo son divisores de tensión, divisores de corriente y reducción de impedancias. Es todo lo que estamos usando. Y eso lo torna mucho más sencillo y mucho más manejable. Y por último, cuando tengan varias, aquí yo estoy mostrando un circuito con varias o dos fuentes dependientes. Eso no significa que cuando, por ejemplo, nosotros trabajemos con un circuito con un amplificador multietapa, supongamos así un circuito realimentado, RE1, supongamos RC1, transistor 1, supongamos así, no sé, se me ocurre poner algo, ¿no? Se me ocurre poner algo. Se me ocurre ponerlo. Puedo estar equivocándome aquí, no puedo estar equivocándome, no sé, pero supongamos así, ¿no? Supongamos así. Aquí tengo tres transistores. Cada transistor es colocar fuentes dependientes. O sea, acá yo no voy a trabajar con algo así, ¿no? Con lo que hemos estado trabajando acá, ¿no? Con sumatoria de test, ¿no? Cuando yo trabaje o cuando trabajemos, les muestre cómo trabajar con circuitos circuitos amplificadores multietapas. Si por ejemplo quiero hallar la impedancia vista así, por ejemplo RI, supongamos, ¿no? Yo no voy a reemplazar cada transistor por sus fuentes dependientes y voy a aplicar lo que les he estado mostrando acá. No. Para este caso, cuando se trata de amplificadores multietapa, ¿no? Si están realimentados, nosotros vamos a trabajarlo de otra manera, ¿no? Vamos a aplicar Blackman, pero lo vamos a aplicar de otra manera, ¿ya? Esto de acá que les he mostrado cuando estoy aplicando los test sumatorias, ¿no? Esto test sumatoria short circuit, test sumatoria open circuit, es cuando tenemos un circuito puramente eléctrico, ¿no? Circuito puramente eléctrico, cuando esto no es de ningún amplificador. Ya les voy a mostrar qué hacer en estos casos con amplificadores multietapa realimentados, ¿no? Cuando queramos hallar resistencias, ¿no? Desde algún par de terminales y apliquemos Blackman, ¿no? Va a ser de otra forma. Bien, entonces eso sería todo. Espero que les sea útil la información que les estoy dando.